podríamos tener acceso a la misma posteriormente, previa solicitud y autorización de los organizadores. Y pues que disfruten la sesión, que sea de provecho y que tengan un gran día, mejor fin de semana. Es todo por mi parte, capitán. Le devuelvo pantalla y micrófono y gracias de nuevo por la confianza. Gracias, Manuel, por devolverme pantalla y micrófonos y continuamos. Vamos ahora a ver nuestra proyección del video de la asociación. Adelante, por favor, con el video. Gracias, Ernesto, por la proyección del video. Y cedo la palabra al capitán Salvador López, presidente de la Asociación Mexicana de Empresas de Seguridad Privada, para que nos dé las palabras de bienvenida a esta reunión. Adelante, por favor, mi capi. Muchas gracias, mi capitán. Como siempre, mi profundo agradecimiento a tu persona, obviamente a todo nuestro staff, a todos los que nos apoyan, presidentes de otras asociaciones, mi querido Manuel, Ernesto, a nuestro staff, Pedro, Lucero, Ricardo, Lalo, Lulú, y sobre todo también mandarles una gran felicitación a todos los graduados de la UP por lo que sucedió el día de ayer, a nuestras mujeres que durante el mes de marzo nos hicieron el favor de acompañarnos como conferencistas, como moderadoras y como conductoras. También nuestro agradecimiento por parte de la mesa directiva de la asociación a estas bellas y talentosas mujeres. También quiero agradecer a los conferencistas que vienen durante este mes. El día de hoy seguramente va a ser algo muy especial, algo que realmente nos da mucho aprendizaje y que esperemos que todos ustedes lo disfruten. Muchas gracias, mi capi. También quiero enviarles, un saludo a nuestros hermanos latinoamericanos que se encuentran conectados y a los que están conectados también del interior de la República. Muchas gracias y bienvenido a esta su asociación. Gracias. Adelante, mi capi. Gracias, mi capi Salvador. Continuamos con esta reunión, ¿sí? Y me uno, antes de ceder la palabra a nuestro amigo Sergio, me uno a la felicitación de los que terminaron el diplomado en desarrollo de empresas de seguridad exitosas y sustentables a la tercera generación. Por ahí tenemos a Vero, ¿sí? Y a Perla también. ¿Terminaste, Perla? Ellas hicieron ya la tercera generación del diplomado. Hubo muchas damas, muchos caballeros también. Y es un enorme gusto que siempre nos estemos preparando, ¿sí? Para hablar bien de la seguridad, como siempre, que es el eslogan
de Sábados del Capitán. Hablemos bien de la seguridad. Continuamos y le voy a ceder la palabra ahora a nuestro amigo Sergio Loyola para que nos dé el resumen de la conferencia anterior y la lectura del boletín de AMES. Adelante, por favor, Sergio. Gracias, capitán. Muy buenos días a todos. El evento pasado tuvimos el tema de quién gana con un enfoque de género en seguridad, mujeres u hombres, por la licenciada Mónica Rodríguez. Y uno de los papeles más importantes para el tema de la conciencia es la rueda de la conciencia que conforma por percepción, interpretación, sentimiento, intención y acción. La emoción en sí genera la desviación de las acciones, un cambio. Es falta de conciencia de la emoción. Debemos de tener una conexión, una unión, una integración de todos los que pasamos, sentimientos, decimos o anhelamos lo que somos como seres humanos. La rivalidad por sí sola puede ser útil, delimitado que sea por una intención buena y sin buscar causa alguna afectación a los demás. La introyección cultural es de suma importancia ya que nos ayudará a determinar ideas, conceptos, comportamientos y actitudes sobre lo que está bien y lo que está mal, de tal manera que generamos un criterio propio que nos ayudará a discernir sobre cómo debemos proceder socialmente con lo aprendido y así lograr una retransmisión, el conocimiento. Y en el camino con AMES, la mesa directiva de AMES, presidida por el capitán Salvador López, agradece a la revista Seguridad en América y a su presidente editorial Samuel Ortiz Coleman por reconocer y entregar distinguido premio a 44 asociados durante este evento de 100 más influyentes de la seguridad privada. Y se concluye con gran éxito también el curso de formación de instructores de conocer con GCI, Impacto Total, Seguridad Privada, Grupo IPS, Concermex, Multisoluciones en Tecnologías de Información y demás. Gracias por estar en AMES y contribuir con esta situación y seguir creciendo. Es cuanto de mi parte, capitán. Gracias, ingeniero Sergio. Continuamos ahora con nuestro panorama informativo COVID a cargo del ingeniero Herschel Schulz. Como siempre, adelante, ingeniero Herschel. Muchas gracias, capitán. Muy buenos días a todas y a todos. Hemos ya actualizado la presentación desde temprano, con mucho gusto para compartir con toda la membresía de AMES y, por supuesto, los amigos de AMES que los acompañan y que estamos seguros que pronto se van a unir a esta asociación y los colegas internacionales. Como lo habíamos platicado, mi capitán, estamos haciendo ajustes en la presentación. Evidentemente, el tema de COVID se ha ido moviendo hacia un plano no tan impactante o tan interesante. Específicamente también de las autoridades, le debo de comentar a todos que ya anunció la Secretaría de Salud de la Ciudad de México que ya no va a tener las conferencias los viernes, entonces las cifras también ya no las vamos a tener, y el gobierno federal tampoco está publicando al día la estadística, entonces también nosotros vamos a ajustar esta parte para atender otros temas que nos parecen de interés del sector de la seguridad privada. Iniciamos platicándoles que, como bien mencionan, pues estuvimos ayer de fiesta en el sector porque fue la graduación de la tercera generación del diplomado DES. Es un diplomado que, como todos ustedes saben, se basa en el principio de profesionalización del sector, que es la parte que está empujando ASUME, y especialmente en el sector empresarial de nuestro tema de la seguridad privada. Es un diplomado que permite dar herramientas y habilidades a todos los que formamos parte de este sector, pero en tema de management, dirección de las empresas de seguridad privada. Entonces, tenemos ya el gusto de decirles que son más de 100 personas que se han graduado de este diplomado y estaremos iniciando con la comunidad DES, una comunidad que se va a encargar de
cubrir el espacio vacío que existe. Sabemos que hay muchas asociaciones y muchos cursos en el tema técnico de seguridad, prevención de riesgos, manejo de crisis, etcétera, capitán. Nosotros nos iremos hacia el ámbito empresarial, aprovecharemos el foro que tiene Asume con Coparmex, con Concamín, con el Consejo Coordinador Empresarial, y hacer reuniones para este grupo de ejecutivos, directivos y empresarios, que son todos ustedes los que ya han participado en este programa, para poder fortalecer esta columna vertebral en el tema de la parte exitosa de sus empresas. Este tema lo abarcó nuestro presidente, por supuesto, Armando Zúñiga Salinas, quien saben ustedes también es el presidente de Coparmex Ciudad de México. Estamos también haciendo ya lo propio con las cámaras para que podamos sentarnos con ellos, platicar con ellos sobre el tema de la seguridad privada y cómo podemos evidentemente potencializar a todos ustedes. Entonces, pues muchas felicidades a este equipo de personas que hoy tienen un rol más importante, que es compartir la información que vieron durante este diplomado, evidentemente llegar a sus empresas, llegar con sus equipos de trabajo y compartirles todo lo que ellos aprendieron. El tema de la sustentabilidad y el tema de la resiliencia empresarial, pues es importante para todos. Hoy en día estamos expuestos ante muchos riesgos como empresas y bueno, lo que buscamos es fortalecer esta parte. Entonces, recordarles que ya es la comunidad de más de 100 personas, esta es la tercera generación y estamos ya convocando para la cuarta generación, capitán. Iniciamos el 2 de junio, tenemos ahí un tema de descuento para los que se inscriban antes del 15 de abril y bueno, abajo viene el plan de pago también si hacen el pago en una sola emisión. Entonces, esta información se las vamos a hacer llegar con todo gusto, capitán, para seguir fortaleciendo esta gran comunidad de Asume y en donde AMES tiene un rol importante. Y también felicitar, mi capitán, a esta Vero, ¿no? Porque aquí aparece dando unas palabras con nuestro presidente, porque pues tengo el gusto de decirles, ¿no? Que fue elegida por todo el grupo de profesores del diplomado como una de las más interesadas y más proactivas y más dedicada durante el diplomado y también por su mismo equipo de colaboradores, perdón, de colegas del grupo, ¿no? Entonces también una felicitación especial para Vero, sobre todo por el rol que tiene en AMESTA. Vamos a dar un rápido pase al tema de COVID, capitán. Seguimos en el número 20. En la cantidad de casos, estamos en el número 5, en la cantidad de funciones, ya estamos por debajo de del margen que teníamos de 10 millones de casos a nivel global y 28,000 de funciones. En la actualización tenemos otra vez semáforo verde para toda la República Mexicana, del 4 al 17 de abril, pero recuerden que el verde significa que sí hay contagios, hospitalizaciones y defunciones. Las curvas epidemiológicas ya están por debajo del mínimo histórico de las anteriores olas, también en la parte de las hospitalizaciones con ventilador y con camas generales, pero lo que queremos recordarles es que como no está todavía toda la población vacunada, siguen habiendo hospitalizaciones graves y defunciones, y esto lo seguimos viendo por la cantidad que se está registrando todavía en algunas regiones del país. Este tema seguiremos insistiendo y les vamos a poner después otra flechita y la flechita va a estar enfocada a partir de que ya nos dieron como que dice permiso, ¿no? Para ya no traer el cubrebocas en espacios abiertos o bien ventilados como serían terrazas y jardines. Lo que suponen bueno, no las autoridades, sino los especialistas, es que habrá otro incremento en la cantidad de contagios y de funciones de niños, niñas y adolescentes con esta relajación de las medidas, que será consistente a lo que hubo cuando regresaron a clases y cuando se regresó a las actividades normales. Este es cómo va este tema con niños, niñas y adolescentes y bueno, les dejamos también los datos y la presentación. El nuevo reporte de la zona metropolitana del Valle de México van a ser tres slides: el riesgo,
las recomendaciones y la vacunación. Así se los estaremos reportando más adelante. Lo que les estamos sí anexando para quien les piden sus corporativos, sus LATAM o sus CEOs globales, informaciones que esta es la última información que se dio de hace 3 días, todavía con el anterior esquema en cómo nos habían estado reportando, tanto la incidencia como la hospitalización, la positividad, que es muy importante, ya estamos en un 3.85%, que esta es una buena noticia. Y bueno, también recordarles e insistir que el tema de la salud de sus plantillas, no solamente los operativos, sino los administrativos, de eso depende mucho que haya una menor rotación, calidad de servicio, mejor experiencia del cliente, mejor respuesta ante un incidente, menor pasivo laboral, menor gasto de operación y, lo más importante, la dignificación de nuestro personal. Para lo que viene adelante en la vacunación, en la Ciudad de México son 2 sedes. Aquí les dejamos la información de qué tipo de vacuna es la que pueden ponerse de acuerdo a estas sedes. Sigan al pendiente de del Twitter del secretario del gobernador del Estado de México. Todavía no actualiza, pero lo hace entre ya domingo y lunes. Así es como estamos en la posición global. Recuerden, vean, no hemos avanzado mucho, solamente el 60% de la población en nuestro país está vacunada y un gran número de niños, niñas y adolescentes. Esta información también se las vamos a dejar, la paso rápido para seguir en el último tema. La actualización ya salió, no a descubierto, porque ya lo sabíamos, ¿no? Pero ya no pudo evitar reconocer el gobierno federal y también los estatales que la COFEPRIS ya había autorizado la dosis de vacunación para menores de 14 años y mayores de 5 años, ¿no? Entonces, esperamos que muy pronto ya den la información en nuestro país, que este grupo de niños, niñas y adolescentes ya se les va a poder vacunar. Recuerden, seguimos con el tema de 7 a 5 días de aislamiento cuando demos positivo. Se sigue manejando el uso de cubrebocas en espacios cerrados, hay que ventilar. Y bueno, por último, capitán, vamos a ir, como le comenté, modificando la presentación y los temas a tratar. Y aquí hay 2 temas importantes. Uno, que se ratificó el convenio 190 de la OIT en el tema laboral sobre violencia laboral. Entonces es muy importante porque los abogados laboralistas que están y que siguen atendiendo las quejas hacia las empresas de seguridad privada están utilizando esta información y este recurso para presionar más en los litigios que tienen ustedes como sector. Entonces les estaremos dando también información y haremos un estudio a nivel internacional para que veamos cómo van los sueldos de los guardias. Aquí les dejo una página que nos encontramos. ¿Y saben dónde nos la encontramos? En grupos de redes sociales de guardias de seguridad donde comparten información, o sea, ellos hacen ejercicios de inteligencia para saber cómo está el mercado de sus salarios y ver con qué empresas de seguridad privada contratarse, ¿no? Entonces, creo que estos temas son interesantes en cómo pues hacemos también lo propio, evidentemente no con una intención de hacer mal, al contrario, sino de mostrar también a los usuarios finales y a los clientes que pues las tendencias y el mercado se está moviendo y que esta parte del salario evidentemente es importante para nuestro personal que hace y que ejecuta la seguridad privada en nuestro país. Es cuanto, capitán. Muchísimas gracias por el tiempo, por el darnos este espacio a Asume y un saludo evidentemente de nuestro presidente Armando Zúñiga. Gracias, Herschel. Y te quiero, antes de pasar al siguiente tema, preguntar, nuestro amigo Kael Malo nos hace una pregunta. ¿Cuáles son las estaciones de vacunación de AstraZeneca en la Ciudad de México? La tengo ahorita en la presentación. En cuanto se las mande, con todo gusto. Gracias, Herschel. Sí, claro. Pasamos ahora a nuestro plato fuerte del día de hoy. Sí. El plato fuerte del día de hoy ahora le corresponde a nuestro amigo Eduardo Hernández Ruiz. Él es director de Supply and Chain Security Council.
con 30 años de experiencia especializada en todos los aspectos de seguridad corporativa y en cadena de suministro. Ha desarrollado estrategias de protección a empresas transnacionales en los sectores automotriz, aeroespacial, electrónica, eléctrica, química, alimenticio, entre otros. Su experiencia. Eduardo Hernández Ruiz es director del Consejo de Seguridad en Cadena de Suministros, Supply Chain Security Council. El Consejo de Seguridad es una entidad creada en el 2009 para diseñar proyectos en un esquema triada que integra al sector gobierno, privado y académico, con el objetivo de promover una cultura de prevención a través del uso de estándares de seguridad internacionales de la Organización Internacional de Normalización, por sus siglas en inglés, ISO. Ha impartido información a agencias federales de seguridad nacional de los Estados Unidos de América durante la administración de Barack Obama, a través del Centro de Formación para Agentes Federales denominado Área de Alta Intensidad en Tráfico de Drogas, por sus siglas HIDTA. Es un programa en activo actualmente administrado por la DEA de los Estados Unidos. También ha diseñado en protección de ciclos productivos en un programa de 140 horas para el personal en activo de las 7 divisiones de la Policía Federal de México. En lo anterior, administración con el objeto de homologar criterios entre autoridad e industria, finalizando con un total de 300 egresados en 7 generaciones como auditores de seguridad en cadena de suministro, utilizando en la norma ISO 28000, Sistema de Gestión de Seguridad en la Cadena de Suministro. Colaborador de la Guía de Seguridad de Cadena de Suministro en sus versiones 2016 y 2019, que publica el Frente de Seguridad Empresarial de la Dirección de Investigación Criminal e Interpol, actualmente colaborando para la colaboración de la guía en su versión 2022. Ha impartido información a personal del Servicio de Administración Tributaria en el estándar de ISO 28000, orientado a homologar criterios de auditoría de seguridad en cadena de suministro dentro del programa de certificación Operador Económico Autorizado, OEA, en las instalaciones del SAT en el Marqués Querétaro. Es licenciado él en Derecho por el Centro de Estudios Tecnológicos y Universitarios. Técnico en Gestión de Riesgos de Desastres por el Centro Nacional de Prevención de Desastres, el CENAPRED. Técnico en Gestión de Riesgos Industriales en el Centro Regional de Seguridad en el Trabajo, Capacitación y Productividad. Con algo de su breve que extraje de su semblanza, porque es muy grande su currículum. Le voy a ceder la palabra a nuestro compañero y amigo que hoy está como ponente, Eduardo Hernández Ruiz. Adelante, Eduardo, por favor. Muchas gracias, capitán. Las pruebas de costumbre, si se escucha bien, si se aprecia ya la diapositiva para dar inicio al tiempo que agradezco a todos, a usted por la invitación, a Sergio por el seguimiento de este tema, para quienes es la primera vez que me escuchan y me observan. Bueno, mi nombre es Eduardo Hernández Ruiz, del Consejo de Seguridad en la Cadena de Suministro, y pues había una presentación que en teoría debía haber hecho a inicios, o mejor dicho, ser el primero en iniciar con todo este tan asistido programa sabatino. Y bueno, pues entonces el tema que vamos a tratar, solamente confirmar si se escucha correctamente, ¿verdad? Y si se aprecia correctamente. Es correcto, fuerte y claro, y se está apreciando bien la imagen. De acuerdo. Bueno, muy bien. Voy a dejar de compartir. Quiero que se aprecie
un tema muy importante que viene siendo la resiliencia en la cadena de suministro, que es el tema que vamos a tratar el día de hoy. Resiliencia, por definición, desde el estudio de la conducta humana, es la adaptación a un entorno adverso, es superar esa adversidad para continuar con el plan de vida, pero a la vez obteniendo un aprendizaje para desarrollar una resistencia mayor ante futuros eventos similares. Este concepto ahora es trasladado a esta nueva versión de la cual vamos a hablar, 15 años después de su publicación en el 2007, ahora tenemos por fin la versión 2022. Este concepto de cadena de suministro resiliente surge debido al incremento en la complejidad del mercado, el incremento en la incertidumbre, haciendo que la gestión del riesgo en cadena de suministro sea mucho más vulnerable. Entonces, la resiliencia de la cadena de suministro, ahora, hablando de cadena, pues es los eslabones que la integran. Ahora habla del desarrollo e incremento de la resistencia en cada eslabón mediante la gestión del riesgo. ¿Y esto cómo se logra? A través del desarrollo de escenarios. Bien, ahora sí vamos a volver a compartir. Perfecto. Bueno, pues vamos a dar inicio acerca de este objetivo, que es en qué consiste los cambios de la nueva versión de ISO 28000, y esta sería más o menos la secuencia con la que vamos a estar trabajando. La primera es la construcción de la ISO 28000. Después tenemos la estructura, posteriormente la correlación y la transversalidad, y vamos a finalizar con la continuidad de operaciones, que es uno de los temas que mayor, digamos, diferenciación entre la versión del 2007 a la versión que apenas el pasado 15 de marzo, iba a decir de este mes, 15 de marzo, se acaba de publicar. Bueno, pues entonces, ¿qué es lo que tenemos? La gestión de la resiliencia en la cadena de suministro, y para ello voy a hacer uso de esta línea de tiempo que normalmente presento, pero que el día de hoy única y exclusivamente me voy a referir a 3 puntos en particular para efectos de que haya una secuencia clara y una secuencia lógica respecto al avance que ha habido desde los atentados del 11 de septiembre hasta el día de hoy, que hay una cantidad tremenda. De esto podríamos hablar 20 sábados, pero solamente me voy a referir estrictamente a la norma ISO 28000, y cuando llegue a la parte de la correlación, entonces sí, voy a referirme a otros programas, ¿de acuerdo? Entonces, estos son el tema con lo que nos vamos a apoyar, que es del 2007, cuando como una respuesta ante una necesidad detectada de una iniciativa que presentó la Organización Mundial de Aduanas para lo que en un futuro se llamaría operador económico autorizado, que consiste en un programa para asegurar y facilitar el comercio global, de la cual la guía para todos los países mediante sus autoridades aduaneras se conoce como Marco Safe, que por cierto observarán que desde el 2005 hasta el 2021 también hubo una serie de actualizaciones. Sin embargo, como se observó en las reuniones de la Organización Mundial de Aduanas, cuando se presenta la iniciativa pretendiendo replicar el esquema de certificación que en el 2002 lanzó la aduana de Estados Unidos con las siglas de CITIPAT, pues cada país entendía de manera distinta la seguridad de la cadena de suministro. Unos le daban mayor importancia al contexto marítimo, otros al contexto terrestre, a vía aérea, etcétera. Entonces, al final, es cierto que se presentó inicialmente como estrictamente para un alcance en el contexto marítimo portuario. Por esa razón aparece en el año 2004 el Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias Marítimas, pero al final se logró un consenso con 48 países, de los cuales está México, más 22 países observadores, y por fin se logró que
no fuera únicamente para la seguridad marítima, sino para cualquier aspecto de organizaciones, dado que toda organización cuenta con una cadena de suministro. Después, en el 2015, la primera norma que se publica con la estructura de alto nivel, y ahí hasta el 2022, que es de lo que vamos a tratar el día de hoy. Bueno, pero para ello tengo que explicar un poco acerca de esta cadena de suministro resistente o resiliente, que es un concepto que surge precisamente debido a los momentos, y mucho de ellos lo que estamos viviendo hoy en día, que cuando, por ejemplo, se explica al inicio de cada presentación en los días sábados cómo vamos en términos de COVID, pues bueno, creo que sería interesante generar una réplica en el contexto logístico de cómo vamos en logística, en cadena de suministro, cómo vamos en puertos que están detenidos o que están con una sobrecarga, y sería interesante una actualización equivalente, pero en términos de logística. El caso es de que de por sí ya teníamos una situación bastante compleja con el impacto que ha generado la pandemia desde aquel marzo del 2020 al día de hoy. Pues no ha mejorado gran cosa, pero bueno, la cosa es de que se ha tenido que adaptar estas organizaciones, y a esto se agrega la situación de la guerra de Rusia-Ucrania. Entonces, pues no viene precisamente a mejorar las anteriores condiciones. El ambiente global que tenemos en cadenas de suministro, pues es bastante complicada. Hay que entender que todos los procesos logísticos cruzan transversalmente a toda organización, involucrando a proveedores, a clientes y a todos los actores o llamados eslabones en la cadena de suministro, independientemente de dónde están localizados. Estos eslabones presentan riesgos que, al no ser gestionados, pueden afectar a todos. Por ello, cada vez es más necesaria la colaboración entre todos estos eslabones que participan en la cadena para desarrollar en conjunto un sistema de gestión de riesgos con el objeto de mejorar la resistencia ante amenazas en esta cadena de suministro. Ahora, hay que hacer la aclaración, siempre han existido riesgos en todas las organizaciones, independientemente de pandemia o de guerra, siempre han existido. Podríamos mencionar una lista de eventos potenciales clasificados en términos de probabilidad de impacto, que son conceptos muy propios de la gestión de riesgo con la ISO 31000, pero me refiero en términos de consecuencias para el negocio. Entonces, históricamente han sido pocas las compañías que han desarrollado planes para enfrentarse a estas contingencias, pero al final de lo que estamos hablando es que el impacto va hacia una interrupción en la cadena de suministro. Es cierto también que algo que se observó a raíz de la crisis generada por la pandemia fue la falta de insumos, al mismo tiempo que se presenta un incremento bastante notorio en la demanda. Entonces, conjugas pocos insumos y una mayor demanda, entonces ahí tenemos un problema serio. Ahora, también la globalización en los proveedores y clientes, cuando esta situación se mezcla con otros riesgos como la falta actual de materias primas y componentes, la incertidumbre política, las huelgas, problemas en el transporte, desastres naturales, crimen organizado, bloqueos en carreteras o vías férreas, pues hacen que el riesgo de la cadena de suministro aumente. El riesgo real está en la interrupción del negocio y sus operaciones. Bueno, pues este es el ambiente global, y en ese ambiente global entra nuestra organización, de la cual, a través de la metodología que vamos a presentar el día de hoy con esta actualización, te invita a que tú empieces primero a ser consciente de cuál es el entorno
cuál es la incertidumbre, cuáles son los riesgos, cuáles son las amenazas a las que estás expuesto. Dentro de este ambiente externo, también tienes que sumar los riesgos que tienes en tu contexto interno. Todas esas, y es muy socorrido el uso de una técnica que se llama FODA, creo que la mayoría la conoce, fortalezas, oportunidades, debilidades, amenazas. Entonces le vas sumando los riesgos internos más los riesgos externos y es cuando te das cuenta que son elementos que tienen necesariamente que ser gestionados de una manera anticipada. No esperar a que te suceda algo para ver qué es lo que vas a hacer. A esto le vas a agregar de qué manera te viene a ayudar o de qué manera te viene a perjudicar tu proveedor. Tristemente, en casos que a mí me ha tocado ayudar a empresas que se certifican, veo que solamente perciben que la gestión del riesgo empieza y termina en sus cuatro paredes. Entonces es un serio problema porque los criterios en certificaciones de seguridad en cadena de suministro, por eso se llaman seguridad en cadena de suministro, es el todo. Es decir, tanto tu contexto interno, tus riesgos que vas a gestionar externamente, pero también los riesgos que tú contratas o los riesgos que tú adquieres al momento de formalizar una relación con un proveedor que no realizaste ningún tipo de auditoría, no hiciste una valoración de si independientemente el criterio del precio es o no la solución a tu necesidad de tu cadena de suministro. Esto lo podríamos trasladar al mercado o al modelo de negocio del sector de la seguridad privada, cuando una organización que es una exportadora tiene, digamos, muchas debilidades que le ha señalado la autoridad y que le está dando un espacio de tiempo para corregir. Y entonces toman la decisión de cambiar de empresa de seguridad privada pensando que con este cambio les va a venir a ayudar. Pero ¿qué sucede cuando la empresa de seguridad privada no tiene ni la mínima idea de qué se trata todo esto? No sabe qué es CITIPAD, no sabe qué es operador económico autorizado, mucho menos sabe qué es TAPA, qué certificaciones, hay muchas certificaciones, por cierto. Le agregamos todavía mayor problema cuando es una cadena de suministro alimenticia porque hay mayores necesidades, hay una mayor vigilancia, no solamente en Estados Unidos, en cualquier parte del mundo, cualquier producto que esté clasificado como consumo humano, créanme que se duplica tranquilamente los requisitos. Entonces, si tomamos en cuenta que la organización que contrata a la empresa de seguridad privada no conoce qué es lo que le debería de solicitar, cómo diferenciar entre una empresa de seguridad privada eficaz, eficiente y consciente y que además desarrolle un modelo de gestión de riesgos, y la empresa de seguridad privada también desconoce cómo funciona el OEA, el CITIPAD o cualquier otro tipo de certificación, qué rol tiene, qué elementos mínimos debería de tener en cada persona que es asignada al servicio, pues entonces súmele más problemática a la ecuación. Pero también tenemos el ambiente del cliente, que es donde están todas las necesidades, exigencias, expectativas, y pues si le vamos a sumar un entorno global complejo, un ambiente externo no gestionado, no es conocido por la empresa, un ambiente interno que es mal gestionado, un ambiente del proveedor porque contratamos a alguien que no es la solución, sino es parte del problema, y a un ambiente con el cliente que cada vez es menor la tolerancia, pues entonces creo que el resultado no va a ser precisamente favorable. En ISO 28000, en esta nueva versión, habla de dos elementos interesantes que vienen a sustituir dos conceptos arraigados o que eran muy conocidos en la anterior versión, que era el famoso aguas arriba, aguas abajo, que voy a explicarlo con la siguiente diapositiva, si es que es la primera vez que escuchan de este concepto, pero bueno, para quienes ya tienen una noción de qué es ISO 28000, naturalmente en algún momento tuvieron que desarrollar el mapeo del flujo logístico apoyado en esos principios. Pero ahora ya no se usa esos dos términos, ahora vamos a empezar a utilizar
el de procesos prioritarios ascendentes. ¿De acuerdo? Sí, adelante, Manuel. Sí, una pregunta. Seguimos viendo el slide que dice ambiente global. No sé si deberías... Sí. Ándale, ahora sí ya lo vemos Sí, todo. y muy amable, Samudio. Precisamente por eso siempre me apoyo en ti para este tipo de detalles. Pero está bien. En este momento ya se aprecia correctamente. Si es así, pues básicamente son las imágenes, que es cada uno de los ambientes que fui narrando. Y aquí estoy en este momento en procesos prioritarios ascendentes. Gracias por la observación. Bien, entonces mencionamos que procesos prioritarios ascendentes es todo aquello que tú conoces como una cadena de suministro de abastecimiento o bien una cadena de suministro de insumos. ¿De acuerdo? Entonces, en esta cadena de suministro de insumos, tenemos que gestionar tanto el riesgo del proveedor, el riesgo externo que puede llegar a impactar a la organización, más el riesgo interno, ¿de acuerdo? Y va a impactar a todo. Y a esto le agregamos los procesos prioritarios descendentes, que es cuando hacemos entrega del producto terminado o bien entregamos un servicio. Porque esto, insisto, no solamente es para las empresas dentro de la industria de transformación, dentro de la logística, centros de distribución, es para cualquier tipo de organización. O sea, no cambia, simplemente se adapta. ¿De acuerdo? Bien, ahora sí, el tema de aguas arriba, aguas abajo es tal cual lo observamos. Entonces, en la parte superior izquierda aparece aguas arriba, que es el antiguo concepto de la 28000-2007, sustituido ahora con el concepto de procesos prioritarios ascendentes. En el medio se encuentra Core Business, que son los procesos internos logísticos, y finalmente tenemos los procesos prioritarios descendentes, que es la cadena de suministro de distribución. Bueno, vamos a hablar entonces de la estructura de la ISO 28000 y tenemos lo siguiente. En todo momento seguiremos utilizando el término o el concepto de seguridad, o sea, eso no cambia. La seguridad pues ya se ve de manera embebida o implícita, pero ahora se agrega este concepto de resiliencia que va más allá que solamente hablar de tecnologías, de cámaras, de guardias, etcétera, va más allá de eso. Ahora ya se habla como un modelo que va implícito en el mismo negocio, es decir, ya difícilmente puedes separar dentro de tu estrategia como en la operación, haciendo a un lado todos los conceptos de seguridad, gestión de riesgos. Bien, entonces la comparativa rápida la encontramos de la siguiente manera, que, y fue todo un tema, eso o sea, se los tengo que confesar, que para ello del 2015 aproximadamente, cuando se publica la nueva versión de ISO 9001, el sistema de gestión de calidad, pues ya era un problema serio al tratar de integrar en un mismo proyecto la ISO 28000. Eso es una realidad. ¿Qué sucede? Pues que se tuvo que hacer una adaptación, si me lo permiten, forzada de la estructura que no cambiaba. Francamente, yo sí fui de los que creyeron que iba a tardar un año, cuando mucho, del 2015 al 2016 ya estaría publicada la nueva versión, pero no. Y pasaron los años, hasta llegar al 2021 y dije, no, pues ya se tardó. Apenas el pasado 15 de marzo, por fin se publica. Y ya, bueno, después me enteré de la razón por la cual simplemente no prosperaba esta nueva versión. Pero bueno, al final ya nos vamos a referir en lo sucesivo como la mejor estructura posible de integración, que es la conocida como estructura de alto nivel. Y en esta nos va a permitir que podamos sumar cualquier sistema, sea de calidad ambiental, salud, continuidad del negocio, de seguridad de la información, seguridad vial, etcétera.
La ISO 28000, entonces, ahora ya cuenta con 10 cláusulas y ese es el primer punto que es importante en lo sucesivo, porque es así como lo voy a ir desarrollando. Otro de los elementos interesantes es, y hay que tomar en cuenta la línea del tiempo, en el 2006, que es cuando ya se finaliza el borrador de la 28000, no existía ISO 31000. La ISO 31000 se publica hasta el 2009. Por eso cuando me preguntaban, bueno, ¿pero dónde dice la ISO 30000? En la ISO 28000, pues es que no existía. Pero ahora, en la 2022, no solamente lo refiere, sino que le da todo un espacio tan así que yo les garantizo que entre la 31000 y la 22301 podemos decir que ahí es donde se encuentra la columna vertebral de esta nueva versión. Y esto nos va a permitir desarrollar procedimientos y toda una estrategia conjunta donde ahora en un solo proyecto ya puedes integrar calidad ambiental, salud y ahora seguridad en la cadena de suministro. Lo que ya antes de que se publicara esta actualización, las casas certificadoras, y esto es algo muy bueno, te daban la oportunidad de que si tú así lo deseabas, podías en una misma auditoría demostrar cumplimiento de calidad, de ambiental, de salud ocupacional y ahora también con seguridad en la cadena de suministro. ¿Eso qué significa? Que en un mismo certificado aparecerá las referencias de estos 3 o 4 sistemas de gestión y eso ahorra bastante y eso es algo muy bueno, ahorra bastante en términos de costo porque lo que yo he observado que muchas de las organizaciones primero pagan por una certificación 9001, después pagan por una de ambiental y así sucesivamente hasta llegar a ISO 28000. Esto no tiene sentido. Puedes ahorrar bastante y esto es factible. Es cierto, tengo que decirlo. Si tú al día de hoy solicitaras a una casa certificadora una certificación de ISO 28000, no va a ser con la 2022, por la sencilla razón de que se les da aproximadamente un año para que se haga la transición en las casas certificadoras, porque a su vez también los auditores, que son los que visitan nuestras instalaciones, ellos también tienen que pasar por un proceso que puede ser de certificación de competencias o que simplemente es de actualización. Entonces, no esperen que si de aquí a 2 meses alguien diga, yo ya llevaba un tanto porcentaje, quiere decir que ahora me voy a tener que volver a empezar. No, no es así precisamente. Ustedes se pueden perfectamente certificar en la versión anterior y eso va a ser así, al menos mientras no se anuncie lo contrario, pero por la experiencia de otras normas, cuando cambió de la 9001, de la 2008 a la 2015, las primeras certificaciones con este sistema nuevo prácticamente se empezaron a ver hasta el 2016, una cosa así. Entonces, eso es el tema. Es cierto que para efectos de norma, ya tú visitas el portal de ISO y aparece como cancelada. Pero en términos prácticos, si de aquí a un año solicitas una certificación, pues muy probablemente se te entregue, pero el certificado que diga 2007, ¿de acuerdo? O sea, sí es cierto que hay algunas dudas con esto, pero cuando empezaremos a ver ya los certificados 2022, como les digo, un promedio de un año, es cuando las casas certificadoras ya van a estar listas. Bueno, vamos a ver cómo es que impacta o se modifican los llamados anexos o complementos, porque muchos también me dicen, oye, ya leí la ISO 28000, que son como 17 páginas, y la verdad es que prefiero otras normas como BASC o como TAPA, porque ahí sí hay un checklist, y etcétera. Ok, habría que comparar. De hecho, sí, normalmente ustedes saben que cuando hago una presentación de ISO 28000, nunca menciono ninguna otra norma. Creo que el día de hoy sí va a ser conveniente porque pueden generarse muchas dudas. Entonces, creo que en esta ocasión sí será conveniente hacer una comparativa rápida, pero por lo pronto que ustedes tengan la visión completa de que es la norma, a esta nada más agreguen el 2022, pero las siguientes anexos, algunos van a seguir siendo de utilidad, otros ya no.
Entonces hay que ver cuáles sí. Bueno, entonces empezamos con la 2801, que es donde se encuentra todo lo que necesitas para hacer una correcta, un correcto sistema de gestión de riesgos en cadena de suministro, como sobre todo desarrollar las contramedidas. Una contramedida es un control preventivo que surge a través de un estudio de riesgos. O sea, una vez que tú ya sabes dónde está el problema, esta norma 2801 te ayuda a cómo resolver utilizando recursos humanos, financieros, materiales para efectos de obtener esto que acabo de mencionar, que es una contramedida. La 2802 viene en este momento a ser el anexo más importante por la sencilla razón de que, es cierto, desde la versión 2007 ya se refería a una resiliencia, pero en un contexto interno, y ahora con esta nueva versión vas a desarrollar todo lo que refiere a, por ejemplo, políticas de gestión de seguridad. Aquí yo les hago la invitación a que, digamos, observen a su propio caso. Si ustedes como empresas de seguridad tienen una certificación 9001 y se involucraron en el desarrollo de la misma, recordarán que en algún momento les solicitaron una política de calidad con una misión, una visión, un objetivo, una meta. Bueno, pues noticia, en esta nueva versión de 28000 vas a tener que crear una política de seguridad de la cadena de suministro, que lo importante no es el documento. De hecho, nunca ha sido lo importante el papel. Lo relevante es que se observe en la práctica, ¿de acuerdo? Y esto solamente se logra en la medida que tú involucras no solamente a tu personal, sino das a conocer también a las partes interesadas, que son entidades regulatorias, que son los clientes y que son los proveedores. Bien, la 2803 solamente es de utilidad para las casas certificadoras porque son la guía para auditar una empresa que se quiere certificar en ISO 28000. Y la 2804, esta sí, de plano, ya no tendría uso debido a que la información que ahí aparece única y exclusivamente te dice, a ver, la cláusula 431 de la 28 del 2007, debes de entenderla de esta manera y estas son las evidencias que tienes que desarrollar y este es el esquema de auditoría. Bueno, desafortunadamente ese texto ya no va a ser de utilidad y esa sería la actualización que se está esperando para crear la equivalencia de una guía de implementación para efectos de certificación, pero ahora de la 2022. Y algo que también quería compartirles es, y solamente lo mencioné de manera muy breve, originalmente la ISO 28000 iba a ser únicamente complemento para el Código de Protección de Buques e Instalaciones Portuarias. Eso significa que era únicamente para el sector portuario marítimo. Al final quedó para todas las vías o todos los medios de transporte, pero lo importante es de que sí se conservó un anexo que es especialmente de utilidad para aquellas empresas que tienen operaciones en instalaciones de puertos marítimos. De acuerdo que es la ISO 20858. Esa sigue siendo útil. Y sobre la estructura de la ISO 28000 nueva, pues aquí vamos a tener algunos elementos muy interesantes que son los que aparecen del lado izquierdo y aproveché para señalar utilizando el principio de PDCA, que es la planeación, implementación, auditoría, mejora continua. Estos del 4 al 7 son las cláusulas de planeación, la 8 de implementación, la 9 de auditoría y la 10 de mejora continua. Otra novedad muy interesante viene siendo los principios generales de la ISO 28000 y esto solamente lo habíamos observado en la actualización de la ISO 30000 2018, de la cual podemos aquí hacer una comparativa, que son 8 principios, al igual que ahora en esta nueva versión también tiene 8 principios, y es muy interesante porque sí hay una diferencia, es decir, muchos creen que, pues si ya me aprendí todos los principios de la 31, pues entonces ya sé por anticipado cuáles son los de la 28. La realidad es de que sí hay diferencias, ¿de acuerdo?
Les voy a mostrar a continuación cuáles son estas diferencias. Quisiera explicarles una por una, pero solamente me voy a referir a cuáles son estos nuevos principios. ¿Qué significa eso? Que no solamente tienes que cumplir con los requisitos, sino que también tienes que demostrar que estos principios están desarrollados, que sea comprobable que cumples con estos principios de liderazgo, con un enfoque en el proceso integral, que es personalizado, hay un compromiso inclusivo de las personas, tienes un enfoque integrado, es dinámico y continuamente mejorado, hay una consideración de factores humanos y culturales y existe una gestión de relaciones en grupos de interés que se les conocen como las partes interesadas y socios comerciales, ¿de acuerdo? Bien, bueno, estos son los principios, esto es parte de lo nuevo. Y respecto a cómo entender la estructura de alto nivel, hay que separar, porque una cosa viene siendo las 3 primeras cláusulas, que cuando tú observas las normas ISO, te vas a encontrar con que siempre se refiere en esa secuencia, el 1, objeto de la norma, el 2, referencias normativas, el 3, términos y definiciones. En el 1 habla sobre el alcance, sobre los resultados que deben ser específicos de la industria o el modelo de negocio y que debe ser coherente con el contexto de la organización que aparece en la cláusula 4. Las referencias normativas, cuando se hizo la del 2007, no había nada, no había absolutamente nada. Todo se tuvo que hacer, y eso es la razón por que se tardaron tanto tiempo, pero en esta actual proporciona detalles sobre las normas de referencia o publicaciones relevantes en relación a la norma en concreto. Y finalmente, la terminología o los conceptos con los que vamos a estar trabajando, ¿de acuerdo? Bien, entonces vamos a empezar a explicar un poco acerca, y esa es la parte, creo yo, de mayor provecho o de mayor beneficio, que es entender una cosa que es la teoría, que nos lleva tiempo en entender, escuchar esos conceptos que no son tan comunes, muy propios de esta versión, pero por otro lado tenemos la práctica. Entonces aquí es donde quisiera detenerme un poco para que ustedes puedan comprender un poco mejor. En el caso de esta cláusula 4, la práctica nos dice que tenemos que determinar cómo es que vamos a identificar nuestros riesgos, nuestros aspectos internos y externos que puedan influir en el resultado que yo tengo como expectativa. Tenemos que detectar cuáles son las necesidades de las partes interesadas. Insisto, una cosa es al interior de nuestra organización y otra cosa es con quienes nos estamos relacionando. Entonces, las empresas que nos contratan o las empresas que nosotros contratamos, ese sería los términos en los que vamos a utilizar socios comerciales. Pero también existen entidades regulatorias, como el caso de quien regula al sector de la seguridad privada, pues ellos son partes interesadas, entidades de gobierno. Si nosotros pertenecemos, por ejemplo, a una industria, digamos, farmacéutica, pues entonces una parte interesada sería esta entidad regulatoria que es la COFEPRIS, ¿de acuerdo? Entonces ahí es donde están los grupos de interés. Se debe documentar un alcance y alinear los límites del sistema de gestión a los objetivos de la organización, es decir, del negocio. Y para ello, en la parte inferior aparece el FODA y el PESTEL. El FODA ya lo mencioné, pero el PESTEL es para el contexto externo, que significa político, económico, social, tecnológico, ambiental, legal, ¿de acuerdo? Bien, entonces tenemos la siguiente, la teoría de ISO 28000 en la cláusula 5. En la cláusula 5 se refiere al rol que ahora debe de tener la alta dirección, porque cuenta de esta norma, de esta versión, una mayor responsabilidad y participación. Se integran esos requisitos en el sistema donde se debe demostrar que el rol del director ya no solamente es facilitar recursos u otorgar recursos.
Ahora de lo que se habla es cómo se va a involucrar en el día a día del desarrollo y las incidencias y cómo es que se le da solución y seguimiento. Entonces pasa de ser de un rol pasivo que solamente es, ahí están los recursos y no me molesten, a ser el líder, ¿de acuerdo? Y eso es algo muy importante y entenderlo así en términos de auditoría. Bien, también se da una mayor importancia en la forma en que se comunica no solamente a los empleados, sino también a los socios comerciales y las partes interesadas en estos cambios. Bien, y luego tenemos la teoría del apartado 6, que aquí sí necesito una especial atención por parte de ustedes, porque son las acciones para abordar riesgos y oportunidades. Y este tema es tan importante que si ustedes intentan implementar la ISO 28000, haciendo a un lado todo lo relacionado a la gestión del riesgo o sin desarrollar un sistema de gestión de riesgos, es una certeza para mí de que si su intención fuera certificarse, no lo van a lograr. ¿De acuerdo? ¿Por qué? Porque como ya lo mencioné, este capítulo 6 es uno de los que considero columna vertebral de esta nueva versión. Pero ¿de qué trata este capítulo 6? Bueno, aquí, una vez que ya desarrollamos el contexto, ya quedó claro el rol del director, pues ahora se tiene que enfocar al desarrollo de un sistema de gestión de riesgos utilizando la ISO 30000-2018 y la ISO 30000-2019. Nosotros vamos a tener que entender que la cláusula 6 es igualmente importante para otras normas. Por ejemplo, aquí hago una comparativa entre la 9001 y ahí aparecen los riesgos de calidad, la 1401 los riesgos ambientales, la ISO 4501 que es precisamente la que se recomienda, sobre todo ahora que el tema de coronavirus es tan, pero tan importante para cualquier organización. Qué bueno que tengamos un semáforo verde, pero pues todos hemos sido testigos de cómo inició y cómo estuvo cambiando, mutando, mejor dicho, pero no deja de ser importante gestionar ese riesgo específico junto con otros que se dan en centros laborales. Entonces, en el 4501, que habla de salud ocupacional en centros laborales, ahí es donde se abordan los riesgos. Pero entonces en la ISO 28000, lo que les mencionaba, ya desarrollar en un solo sistema nos viene a facilitar relativamente este punto. Para hablar de sistemas de gestión de riesgos, yo podría mencionar de las 11 etapas y aquí ustedes pueden observar en la parte inferior la ISO 30000 con sus 3 elementos clave, que son los principios, el marco de proceso y liderazgo y compromiso, que son este marco de referencia. Bueno, pero también aquí aparece una correlación dentro de las 11 etapas. Tenemos aquí principios, marco de referencia y el resto que se encuentra en el marco de proceso, en la parte superior por colores para tener una facilidad o una mayor visibilidad de cuáles de estas 11 etapas corresponden a la planeación, cuál a la de implementación, cuál a la de auditoría y cuál a la de mejora continua. Aquí hay una serie de preguntas que nos puede ayudar para comprender un poco mejor este bloque que aparece del lado derecho. Y aquí quisiera hacer una pausa porque es la invitación a mis colegas cuando exponen sobre temas de riesgo, pero siguen mostrando en el 2022 el mismo esquema que dejó de utilizarse en el 2018. Desconozco la razón, pero ¿cómo es que se sabe? Pues en muchas conferencias que me ha tocado asistir de ustedes, y les agradezco que estén aquí, cuando llegan al tema de riesgo, me presentan el cuadro que se hizo en el 2009.
El problema de esto es de que hay muchos, bueno, son algunos cambios. Yo lo que hago la invitación es de que ya utilicen la versión vigente, que es la del 2018. Bien, entonces regresamos a asociar estos elementos del marco de proceso con algunas preguntas que nos puede ayudar a entender el objetivo. Dice, he comunicado al equipo el inicio del desarrollo del sistema de gestión de riesgos. Me estoy haciendo referencia a este punto, comunicación y consulta, que ahí es donde inicia todo. He desarrollado el contexto interno y externo de la organización. Me estoy refiriendo al 6.3. He desarrollado escenarios de riesgo y qué efecto tendrá sobre los objetivos. Es la 6.4, pero en la 6.4 involucra a 3 etapas adicionales que dice, he identificado qué puede llegar a suceder, clasificación de riesgo, también llamado taxonomía del riesgo, identificación del riesgo. ¿Qué control tengo? Análisis. ¿Qué alternativas dispongo? Valoración. Análisis de riesgo. ¿Qué recursos destinaré para intervenir los riesgos detectados? Tratamiento. ¿Qué resultados se alcanzaron y qué acciones correctivas son necesarias? Ok. ¿Y cómo debo documentar el sistema de riesgos? Registro. Bien. Pasamos a la cláusula 7. Y en la cláusula 7 nos menciona que una vez que ya hemos abordado el contexto, ya hemos identificado los riesgos, pues ahora vamos a tener que determinar qué recursos van a ser necesarios, es decir, qué información, qué recursos materiales, financieros, humanos van a ser necesarios, pero también habla acerca de cómo vamos a desarrollar un sistema documental, ¿de acuerdo? Entonces ahí hablamos de formatos, documentos y demás, pero es importante dejar en claro que en términos de auditoría sobre esta norma no son papeles, ¿de acuerdo? Son acciones y sobre todo un cambio en toda la organización, un enfoque distinto, una estrategia diferente antes de iniciar con la implementación. Y tenemos el segundo elemento que yo considero como la columna vertebral de esta nueva versión de la 28000, que viene siendo la operación, porque nuestra operación pues implica muchísimos elementos, pero sería como la analogía de una puesta en teatro. Hasta la cláusula 7 solamente se habló de ensayo. Y la cláusula 8 es salida de escena. ¿Sabes? Ya, no hay más ensayos, no hay más prácticas, ahora vámonos. Y ese es el momento importante. Entonces, eso es la cláusula 8. Es cierto que esta cláusula también habla acerca de los procesos contratados de manera externa y también habla acerca de tu relación con a quien tú le vas a entregar, ya sea un producto terminado o un servicio, ¿de acuerdo? Entonces, todos esos elementos son los que precisamente entran en acción. Después viene la cláusula 9, evaluación del desempeño, la que conocemos como auditoría. De hecho, si se dieron cuenta, dejé esta imagen para que fueran dando seguimiento de en qué etapa nos encontramos, pero pues es una realidad que la cláusula 9 pues nos va a permitir determinar qué, cómo y cuándo se ha de supervisar, cómo se mide, cómo se evalúa el sistema. Vamos a hacer una comparativa entre lo que nosotros teníamos por expectativa respecto a los resultados. Entonces aquí tenemos una auditoría interna que se conoce como de primera parte, que es solamente, y el nombre lo dice, solamente al interior, pero tenemos una auditoría de segunda parte que es muy interesante, porque es cuando ustedes participan en una licitación y la distancia que se encuentra entre la firma del contrato o que opten por otra opción es la auditoría que sus clientes les van a hacer a ustedes. Esa auditoría se conoce como de segunda parte
y es una auditoría interesante porque es comparar entre lo que tú dijiste que tienes. Sí, nosotros tenemos la 9001 y tenemos, no sé, cualquier otra norma, pero en este caso, si tú mencionas, y también tengo la 28000, tiene la 28000, qué bueno. Entonces vamos a ver, a ver si es verdad y a qué nivel de madurez tienes desarrollado la ISO 28000. Entonces, se viene una visita a nuestras instalaciones, se entrevista a cada una de las áreas y se compara los requisitos que tiene la 28000 respecto a los resultados que tú eres capaz de demostrar. ¿De acuerdo? Eso se llama auditoría segunda parte. Para las empresas que tienen una certificación CITIPAT y OEA, este apartado muchas de las veces es la diferencia entre conservar su certificado o bien no obtenerlo una vez que se ha solicitado por vez primera o simplemente perderlo. ¿De acuerdo? El no tener una atención específica de control y monitoreo a los socios comerciales. Anteriormente, pero antes, todavía puedo referirme al 2019, se creía que las empresas de seguridad privada no impactaban a la operación y a la vigencia de los certificados. Es decir, pues pasan de ellos en su percepción, pues ser quienes solamente abren las puertas a ser hoy en día parte esencial de la certificación, ¿de acuerdo? ¿Cuál sigue siendo el problema? Si se hiciera una encuesta de las empresas de seguridad privada que tienen un dominio, vamos a manejarlo en 3 niveles, un dominio completo de todo lo que implica su responsabilidad ante estas certificaciones de seguridad en la cadena de suministro, entonces aquellas que tienen un modelo completo de gestión de seguridad y riesgos en cadena de suministro, esas serían en una categoría. La siguiente sería, digamos, un conocimiento muy por encima, cero experiencia, y aquellas finalmente la que ni saben y peor aún ni les interesa. ¿De acuerdo? Entonces esa sería como la última categoría. Cada vez que yo hago mención de esto y especialmente que me están escuchando las empresas de seguridad privada, primero que estén conscientes de que tienen un rol muy importante y que tiene que pasar de que estén escuchando, oye, necesito que hagas esto, yo lo hago, oye, pero también también lo hago. Pasar de eso a ser proactivos. Proactivos implica tener iniciativa y primero anunciar al interior de la organización, vamos a tener un cambio en nuestra estrategia y ahora vamos a enfocarnos a entender las necesidades, es decir, qué esperan de nosotros como proveedores dentro de este rol que, por cierto, las certificaciones CITIPAT cada vez es mucho más exigente. De hecho, existen cláusulas específicas que hablan expresamente del rol de las empresas de seguridad y vigilancia, temas de centro de monitoreo, custodia terrestre, centros de monitoreo de rastreo satelital. Entonces, esos elementos son sumamente importantes. Bien, entonces tenemos en la mejora continua que, pues derivado de estas auditorías, ¿qué arrojó? ¿Qué nos está diciendo estas auditorías? ¿Cómo es que vamos a tratar las no conformidades, los incumplimientos, las debilidades, las fallas, etcétera? Y también da la oportunidad para responder a esta pregunta de por qué siempre fallamos en la misma parte. ¿Por qué siempre tenemos el mismo problema? Nada más le cambiamos el nombre. El error ya no lo cometió Felipe, lo cometió Juan. Y lo vuelve a cometer Miguel. ¿Por qué siempre cometen el mismo error? ¿Dónde está la falla? Entonces, ahí es donde se habla precisamente de esas acciones correctivas. Bien, pasamos a la correlación y transversalidad. Vamos, denme un segundo. Bien, gracias. Bueno, entonces vamos a hablar de la correlación y transversalidad, que es precisamente de la misma norma 28000 que hace referencia a otras, a su vez, normas de gestión. Son muchos los estándares, pero los que de mayor frecuencia que van a escuchar
o que van a dar lectura son de la 22301, de la 31000 a 2701. ¿De acuerdo? Pero también existen otros programas que yo les llamo buenas prácticas, otros programas que también va a tener necesariamente que ser comprendido cómo se correlaciona. Creo que si les pregunto por el PAS 7000, no lo van a identificar porque este nace en Inglaterra, en el British Standards Institute, pero es interesante que lo conozcan porque única y exclusivamente se enfoca de cómo desarrollar una auditoría, cómo se puede realizar acciones correctivas con nuestros socios comerciales. Única y exclusivamente se enfoca en esa parte. ¿Y esto a qué nos lleva? A que nos permite determinar el grado de riesgo que un proveedor me representa a mi operación. ¿De acuerdo? Por esa razón, ahí aparece en la cláusula 6, que es donde se abordan riesgos de esta ISO 28000. También van a encontrar en el contexto de cadena de suministro alimenticia, hay varios o muchos programas de regulación, de certificación, que normalmente se utiliza esta técnica de HACCP. Es muy interesante, pero también entra en la parte de planeación. Y TAPA, bueno, aquí creo que voy a mostrar un poco, yo creo que me voy a referir después, porque antes de llegar a TAPA, quisiera mostrarles cómo se fueron dando los cambios con la CITIPAT y digo, hablando en términos de correlación, en el 2002 es cuando inicia CITIPAT y solamente había 9 apartados, ¿de acuerdo? Es decir, todas las cláusulas de seguridad se dividían en estos 9 capítulos. Cuando se publica la ISO 28000-2007, no existía el operador económico autorizado, pero en el 2007 que se publica este sistema de gestión ayudó a que se desarrollaran las evidencias que estaba solicitando CITIPAT, ¿de acuerdo? Después, cuando se publica el operador económico autorizado en el 2012, CITIPAT seguía sin actualizarse, pero entonces en el 2012 OEA se publica con 11 criterios, pero se divide en 42 requisitos, ¿de acuerdo? Entonces, en el 2012, el SAT o el Servicio de Administración Tributaria utiliza como referencia principal la ISO 28000. Eso está documentado desde el día 1 que nace. Ok, estoy de acuerdo que no con el nombre de OEA, sí como el nombre de nuevo esquema de empresas certificadas, nuevo porque existía el esquema. Y después se actualiza el CITIPAT a partir de 2017 y se incorporan estos 3 nuevos criterios, pero cuando se actualiza CITIPAT del OEA del 2012 al día de hoy, ya pasaron 10 años, no se ha actualizado. Y es una interrogante. Tengo que compartirles que en su momento, en la anterior administración, yo presenté la iniciativa con los responsables del OEA para hacer una transición en los tiempos actuales, pero pues desafortunadamente se finaliza esa administración y pues al día de hoy ya tenemos una cuestión adicional que es el nacimiento a partir de este año de la Agencia Nacional de Aduanas de México. Entonces desconozco si va a absorber esta facultad de auditoría. Eso es algo que no se ha determinado todavía. Pero entonces ya llegamos al día de hoy con esta nueva versión. ¿Qué es lo que se espera? Que la oportunidad está en que si se va a actualizar el OEA después de 10 años que no se le ha modificado nada, es ahora apoyarse con la misma norma que ellos 10 años atrás presentaron como oficial, que es la ISO 28000. Entonces, vamos a hacer el intento con esta nueva administración de que si escuchan esta recomendación de hacer la transición. Y en el caso de CITIPAT aún no tenemos una versión definitiva. De hecho, cada año se liberan nuevos requisitos, pero todavía no se tiene una versión definitiva. Entonces se tomaría, por un lado, los cambios que tiene CITIPAT y por otro lado, la nueva versión de la 28000 para efectos de
tener una nueva versión de operador económico autorizado de México. Entonces aquí está la comparativa entre la antigua versión y la nueva. Y ahora sí, hablando de esta certificación de etapa, tenemos dos tipos de estándares, que son los FSR y son los TSR, o los Facility Security Requirements y Tracking Security Requirements. Centros de distribución, transporte de carga terrestre. Es un checklist, básicamente. O sea, ahí te dice muy a detalle y hay que darle su espacio, porque sí es una aportación interesante el que lleve a tanto y tanto detalle a ambos esquemas, pero no es un modelo de gestión, eso sí lo tengo que dejar en claro. ¿Por qué? Porque he escuchado de organizaciones que dicen, no, pues nuestro modelo de seguridad es TAPA. Y digo, bueno, pues está muy limitado tu modelo. ¿Pero por qué? Porque ellos ven que son como 5,000 puntos a revisar, pero eso no te hace un modelo de gestión, ¿de acuerdo? Eso yo le llamo una receta de cocina, pero no es un modelo de gestión. Ahora, no es una crítica ni mucho menos. También yo lo que puedo recomendar es de que se utilice esta versión de 28,000 sumando los elementos que sí aparecen sumamente a detalle de TAPA, ahí ya es distinto. ¿De acuerdo? TAPA significa Asociación para la Protección de Activos Transportados. ¿De acuerdo? Bueno, esto es en cuanto a TAPA. ¿Qué otros cambios se esperan? Ok, la Organización Mundial de Aduanas. La Organización Mundial de Aduanas tiene una guía que se actualiza cada determinado tiempo, dirigida exclusivamente a las autoridades. Y estas autoridades aduaneras tienen, fíjense bien, la opción, porque nada de lo que he mencionado hasta el día de hoy, ni la certificación de Estados Unidos, ni la de México, ninguna. Todas son estrictamente voluntarias. Entonces, el que República Dominicana utilice BASC y que México utilice ISO 28000 es porque cada autoridad encontró o hizo eco a esta recomendación que hace la Organización Mundial de Aduanas ante los 120 países que ya tienen un esquema vigente, dentro de los cuales naturalmente está México. El caso es de que en la guía, cuando das lectura, hace referencia a la ISO 28000 de 28001. Entonces, lo que se esperaría de una próxima actualización es precisamente apoyarse en esta liberación de la nueva versión de la 2022 para que todo lo que tenga que ver con los esquemas de operador económico autorizado se hagan una transición a esta nueva versión. ¿De acuerdo? Hay muchísima información al respecto, pero prácticamente ya llegando al final, si ustedes visitan el financiero, buscan en bueno, es un pleonasmo. Buscan aquí en esta sección y colocan mi nombre, va a aparecer varios artículos, pero el que yo quisiera que observaran es este en particular, el de 8 causas de fracaso en auditorías virtuales CITIPAT y 5 estrategias para prevenirlo, de la misma manera que este otro que dice la actualización del nuevo marco SAFE 2021. Hay mucha información que les va a ser de utilidad. Otro de los temas, o bueno, ese artículo, el primero que mencioné, surge precisamente de un informe que hizo el titular del Customs and Border acerca de cuáles son las deficiencias en los MSC. ¿Qué es un MSC? Es Minimum Security Criteria. ¿De acuerdo? Estos son estos requisitos y reúne cuáles son los de mayor, digamos, debilidad por parte de las organizaciones. ¿Cuántas empresas ha certificado Estados Unidos? Son 11,414 como último dato. Obviamente, considero que esta etapa del marzo del 2020 al día de hoy, que se detuvieron las visitas a las instalaciones, la interacción face to face, pues entonces detuvo esa tendencia cada vez mayor a las certificaciones. Y en esta plataforma de T21, también les puedo mostrar igual la misma situación. Buscan mi nombre, aquí colocan Eduardo Hernández y les va a aparecer este artículo. Y
para ya prácticamente finalizar, pero ¿qué hay del sector de seguridad? ¿Qué tiene que ver con todo lo que hablé el día de hoy? Pues bastante, porque aquí lo que tienes la primera invitación es que te familiarices con las certificaciones Operador Económico y CityPad. ¿Por qué lo debería de hacer? Pues porque esto te incrementa sustancialmente tus posibilidades comerciales en tiendas económicas al cumplir con los requisitos de estas empresas que tienen una certificación y que cada vez está más vigilada. Hay mayor exigencia por parte de las autoridades. Y en la segunda invitación es de que si vas a utilizar un modelo, definitivamente no hay más. Utiliza el ISO 28020-22. Reconozco que tiene mayor exigencia, pero eso es mejor todavía, porque la fortaleza que vas a presentar en tu propuesta comercial, pues precisamente nos lleva a que sea de mayor valor agregado respecto a tu competencia, por así decirlo. Y entender que las empresas de seguridad privada son el factor común de no solamente las exportadoras, transportistas, sino también en otras empresas de servicio como de tercerización logística, agentes aduanales y también en este caso, estar consciente que la autoridad sí le va a exigir que demuestre que las empresas de seguridad contratadas por los directamente responsables, ellos a su vez hayan revisado que cumplen con un modelo de gestión de riesgos. Si tú me preguntas, oye, pero si la norma me está diciendo que es ISO 28000, seguridad en cadena de suministro, pues yo no soy cadena de suministro, yo soy un proveedor de servicios. Bueno, noticia, tú también tienes una cadena de suministro. Basta observar todo lo que vas a necesitar cuando vas a montar, como se dice, un nuevo servicio. O sea, ve la cantidad de elementos que necesitas. Necesitas establecer controles de operación en tu cadena de suministro. Entonces, es correcto referirse a la cadena de suministro de la seguridad privada. Y con mayor razón, si tienes operaciones de custodia y así sucesivamente, ¿de acuerdo? Bueno, entonces voy a compartir un video. Solamente necesito que me confirmen que se vea correctamente y prácticamente con esto damos por finalizado. Entonces, hago la pausa, me dicen de favor si se escucha, si no para hacer la corrección. Adelante. Sí, se escucha bien. Sí se escucha, perfecto. Today is a day like any other. You'll set priorities. You'll assess and respond. You'll evaluate the marketplace. And you'll create opportunity where no one else is looking. Because today could be the day when the clouds roll in. Regulators allege widespread bribery in overseas operations. With U.S. markets opening, company executives How bad is must it? be bracing for the worst. Today could be the day that wolves circle around. You need to excuse me. What about shareholder value? What about... Today could be the day the barbarians storm the gates. Talk to me. Stock is in free fall. We're getting pummeled. Customers are asking some hard questions. Your job doesn't change in a crisis. The stakes do. Trouble in downtown. As we told you before the break, this remarkable story. You have to be able to monitor, respond, and recover when today
is not just another day. Regulators allege widespread bribery in overseas operations. Hey, here he comes. But first things first, these are allegations. Allegations we take very seriously. We're conducting a thorough investigation. This one. By being one step ahead, you'll create opportunity where no one else is looking. Make no mistake, what we do here in the next few minutes will determine the future of this company for the next decade. Because the actions you take today determine your survival tomorrow. So that tomorrow, when the clouds finally clear, you emerge stronger. Bien, bueno, pues esto es algo muy interesante. Es la esencia misma de la resiliencia en la cadena de suministro. Y ya prácticamente para finalizar es mostrarles este video que no tiene audio, solamente es que sigan la secuencia. En la parte superior izquierda aparece el enlace a donde nos va a llevar a todo esto que les estoy mostrando. Si gustan, me puedo regresar un poco. El portal de la Organización Internacional de Normalización liberó de manera gratuita una gran cantidad de estándares ISO. No esperen descargar documentos, solamente tener acceso de lectura. Pero aquí voy a mostrarles algunas de esas normas que están disponibles de manera libre. Una de ellas es precisamente la ISO 32018 y la otra que también nos interesa, la 22316, gestión de la resiliencia y seguridad, y la 22301, 2019. Cuando abrimos la información, ustedes van a observar de la misma manera que mostré el día de hoy las 10 cláusulas de la ISO 28000, de la misma manera se encuentra la 22301, ¿de acuerdo? Entonces, aquí, por ejemplo, llego al apartado 6, que es precisamente la gestión de riesgos. Es verdad que la técnica que se utiliza en 28000 es análisis de modo efecto y falla, y en la 22301 se conoce como análisis de impacto al negocio, y aquí aparece la correlación y observan que ISO 28000 se encuentra integrado, ¿de acuerdo? Bien, entonces, pues ya prácticamente con esto estamos finalizando. Aquí les dejo mi correo, es dirección@consejodeseguridad.com. Muchas gracias, adelante. Gracias, Eduardo. Gracias. Como siempre, dominas excelente el tema, ¿sí? Y por ahí me voy a permitir hacer una pregunta y unos comentarios de los que estamos recibiendo en el chat. Dice Roberto Sánchez Escobar, las empresas de seguridad privada deben alinearse a los requerimientos del cliente, capacitando y certificando a sus guardias, revisores, supervisores y coordinadores, así como sus ejecutivos en las certificaciones que tengan al cliente. ¿Sí? Es lo que nos dice Roberto Sánchez Escobar como comentario. Yo le diría también a Roberto, sí, es como cuando las empresas de seguridad privada que se dedican a aeropuertos deben de recibir una certificación. Las empresas de seguridad privada que se dedican a subir a bordo de embarcaciones a los guardias necesitan una certificación de la Secretaría de Marina. Es así como, en este caso, para el sistema logístico, deben de recibir una capacitación, que son capacitaciones especiales para el tipo de guardias de seguridad. ¿Sí? Le cedo la palabra a Gustavo Melo, que me está levantando la mano. Adelante, Gustavo Melo, te escuchamos. Hola, buenos días a todos los colegas.
primero que nada felicitar a Eduardo por esta gran presentación. Sin duda nos mostró pues lo que es la ISO 28000 ya un poco más digerida. Y bueno, las comparaciones entre el CityPad y el OEA. Y bueno, después de felicitarte, Eduardo, y reconocer todo ese acervo que tienes referente a estos sistemas, ¿cuál es la recomendación que tú nos puedes aportar referente a las auditorías virtuales que está realizando el CityPad? O si ya también el SAT está realizando este tipo de auditorías, porque creo que sería muy importante, si ya has estado en alguna de ellas, pues saber cómo se están conduciendo. Sí. Gracias, Gus. Ahorita hago una referencia a lo que comentó el capitán, porque es muy acertado lo que hizo referencia de los requisitos de AppSec y los requisitos de PBP. El primero en el contexto aeroportuario y el segundo en el contexto portuario marítimo. En lo que a ti refiere, Gus, primero, gracias por estar aquí. Y segundo, tu pregunta es muy importante. Confío en que si alguien más con el mismo perfil que tú tienes como Security Manager, responsable directo de esta certificación CityPad y OEA, ¿cómo vería yo una solución? Yo la veo de manera integrada y esto nos lleva a la cláusula que hice referencia de comunicación con las partes interesadas. ¿Cuál es tu interés, Gus, como responsable de CityPad y de OEA? No solamente conservar la certificación, sino recibir buenos comentarios de más allá de los requisitos estrictamente que son por eso se le conocen como criterios, requisitos mínimos de seguridad, porque es tanto como entender, pues por lo menos cúmpleme con esto, pero también háblame de en qué consistió tu iniciativa, qué de lo que yo no estoy solicitando, pero que tú detectaste en tu estudio de riesgo como una necesidad y háblame de ello. Entonces ahí es donde esperarían ellos encontrar cómo es que desarrollaste a tus proveedores, es decir, cómo es que los involucraste para efectos de presentar no solamente la seguridad, las evidencias de tu propia instalación o tus instalaciones, sino las evidencias de exactamente en qué consistió el trabajo, pasar de, pues mire, contraté esta empresa de seguridad privada. No sabían nada de esto, pero entendimos que era un proceso a mediano plazo. Empezamos con el desarrollo de las competencias desde los directivos para que entendieran mis necesidades, pasando por las gerencias, las áreas de recursos humanos, las áreas de lo que sea, hasta llegar a la persona que me están asignando, que debe tener un conocimiento mínimo, pero pasar de eso a cómo va evolucionando con estas personas que a final de cuentas es la manera en que tú vas a evaluar a la empresa de seguridad privada. O sea, sí es cierto, cuando tú volteaste a ver una empresa de seguridad privada, porque esta destinó bastantes recursos para aparecer en las portadas de revista, aparecer en los eventos, en todo, que bueno, pero ahí concluye en un contrato. Pero inicia una etapa en donde ya el resultado es lo único que te interesa. No cuántas certificaciones, no cuántos eventos participan, etcétera. Lo que ahora interesa es de qué manera es parte de la solución esa empresa de seguridad. Pero al referirme y tomar como ejemplo la empresa de seguridad, también se traslada este caso a la empresa de transporte de carga, a la empresa de agencia aduanal, a la empresa de tercerización logística y así sucesivamente, porque todos ellos te impactan a ti. Bueno, pues en la auditoría virtual lo que esperaría el oficial de la aduana de Estados Unidos es que demuestres y tienes como única alternativa en ese momento presentarle las evidencias, registros, firmas, fotografías, videos, todo entra. A mí ya me tocó asistir a algunas empresas en la auditoría remota y
tuvimos que hacer simulacros donde yo fungía como el auditor y mencionándole de si estuvo acertada o estuvo incorrecta la respuesta y cómo ayudarle. Entonces, en el caso tuyo, mi estimado Gus, refiriéndome a ti y al igual que los más de, no sé, 1,300 empresas que existen con esta certificación, eso también, aquí veo que está Rafael Oscos, pues él como responsable en Toyota, pues es una realidad que esto también le toca o le tocará vivirlo. Es la misma historia, pero tú ves esto haciéndolo tú solo, o sea, es de la manera que tú logres involucrar, por eso se llama cadena. Lo que sume de cada eslabón es lo que va a arrojar en el resultado final. Pero si lo único que sumas son problemas, deficiencias, fallos, excusas, pues no es lo que vas a presentar, ¿de acuerdo? Entonces, la recomendación es trabaja y trabaja duro con tus socios comerciales. Adelante. Perdón por lo extenso de la respuesta. Gracias. Cedo la palabra a Carlos Torres y a continuación a Miguel Guzmán. Adelante, Carlos. Hola, primero que nada, pues un gusto saludarlos a todos, especialmente a ti, Eduardo. Mucho tiempo, pues fui tu exalumno, y siempre me ha gustado el conocimiento, el dominio que tienes acerca de lo que es el tema. Más que nada, en vez de preguntas, un comentario, ¿no? Así como las empresas se encargan o se esmeran mucho y le dan importancia en lo que viene siendo la selección y el grado de la calidad de la materia prima para lo que es su proceso de manufactura, ¿no? Porque al final de cuentas, pues la calidad lo es todo. Entonces, muchas empresas, desgraciadamente, no se fijan, no le toman importancia a cuando el producto terminado sale, ¿no? Y llega al cliente. Muchas veces, pues se van por lo más barato, tanto en materia de empresas de seguridad privada, el que cobra más barato, la empresa fletera que cobra más barato. Entonces, el detalle es que muchas veces las altas direcciones, pues subestiman, menosprecian y, por decirlo elegantemente, ¿no? Economizan en lo que viene siendo, pues a mí lo que me importó fue producirlo, ya como se vaya, con que el cliente como sea y me salga barato. Y ahí es donde tenemos los hoyos, ¿no? Las fugas, donde nos pueden sabotear, donde nos pueden robar lo que son los transportes, la mercancía. Y principalmente si es de gran exportación podemos hasta tener una contaminación de carga y más ahorita como está el crimen organizado. Desgraciadamente muchas empresas no lo entienden, muchos directivos no lo entienden y es donde nosotros como analistas, como supervisores, como gerentes de seguridad integral tenemos que venderlo, pero más que nada saber venderlo, porque pues una contaminación de carga pues nos destruye desde adentro como empresa. Sí, totalmente. Totalmente. Charlie, ¿actualmente dónde te encuentras? ¿En ciudad y en empresa? Actualmente pues sigo en Mexicali, Baja California. ¿Sí? Me encuentro como analista de seguridad integral para una empresa que se llama McKinley Packaging, que es una subsidiaria de biopapel. Ah, de acuerdo. Muy, muy importante. También ese sector tiene lo suyo. Muchas gracias por el comentario. Quisiera preguntarle a Capi si tiene alguna otra pregunta. Sino para hacer Miguel Guzmán quiere hacer su comentario. Adelante, don Miguel. Gracias. A ver si me escuchan. Gracias. Sí, adelante, señor. Bien, gracias. Mis felicitaciones al señor Eduardo Hernández. Tiene mucha academia y es un erudito en lo que significa el estándar y la norma, ¿no? Acá en nuestro país, Ecuador, y hablo por Guayaquil, prácticamente hace pocos, mejor dicho, hace 2, 3 años atrás, se capturaban droga, no llegaban a la tonelada. Y de un año para acá, estamos hablando de sobre 3 toneladas por semana. Anteayer se capturan 3 toneladas en las paredes de un contenedor. Y en el mismo día, 1 tonelada en un lugar cercano a una bodega del puerto. ¿A dónde va mi pregunta? Si bien es cierto todo este tipo de normalizaciones que se han multiplicado y entre paréntesis se han actualizado, bueno, siguen existiendo las vulnerabilidades.
Y muy bien el enfoque que usted hace hacia las empresas de seguridad privada. Dentro de la cadena logística, se entiende que el rol que cumple la compañía de seguridad en la prestación de sus servicios es proteger la carga que no sea contaminada. Me corrige, por favor, don Eduardo. Siendo así, ¿de qué nos sirve ello si los mismos propietarios de las empresas exportadoras están involucrados en ello? Me están escuchando, 3 toneladas anteayer. Entonces, hablamos de, por decirle, la ética corporativa, debe conocerla muy bien usted, de que habla de la ética de gobierno corporativo, la ISO 37301. Sí, así es. Oso también habla de ética y compliance, bueno, y todo el mundo hablamos de estándares que como dicen, son voluntarios de la aplicación. Pero, ¿qué me aconseja usted? Porque acá recomiendo que metan controles en los puertos. Los controles acá son un poco manuales, canes y un poco más. Yo algún rato recomendé, como asesor y consultor, recomendé que se automaticen los controles. Recomendé que se coloquen los escáneres. Hay una administradora que se llama Contecom, la administradora del puerto, el más grande que tenemos acá en Guayaquil y Ecuador, que coloquen los escáneres, pues, para detección de droga, armas y explosivos. Entonces, usted como entendido en el tema, porque la academia es inmensa y es grande, ¿qué nos recomienda? Porque esto tenemos que buscar una solución, porque si siguen las vulnerabilidades, podemos llenarnos de ISOs, y si no hay una ética, y si no hay un estilo de vida para los que están certificados, prácticamente seguimos con lo mismo. Claro. Gracias, Eduardo. Bueno, gracias porque prácticamente usted resumió, digamos que padecemos del mismo dolor, nada más que las cantidades acá son mucho mayores. Fíjese que me recordó cuando di esta presentación, pero de la anterior versión en Costa Rica. Se lo voy a compartir para contestar su pregunta en cuanto a las cifras. El interés en ese instante estaba orientado hacia el incremento de los robos o el índice delictivo en el transporte de carga. Entonces yo tenía como que dudas de qué cantidad estamos hablando. Y entonces cuando me dijeron, pues se incrementó a 22 robos, y yo le pregunté, ¿diarios? Dice, no, en un mes. Y yo lo que le dije es, eso es lo que nos roban en México en 20 minutos prácticamente. O sea, aquí ya la estadística está tan disparada y eso es una realidad. En cuanto al tema de la incautación e interdicción, hubo un estudio donde hicieron una comparativa de la cantidad de droga decomisada en México por administración. ¿Cuánto de los años que llevamos en esta administración? ¿Cuánto de lo que llevamos en las anteriores administraciones? Y son cantidades bestiales. Lo único que no supe es si de la cantidad de droga que usted me está mencionando es qué tipo de droga. Si estamos hablando de sintéticos o estamos hablando de droga, yo le llamo natural, que puede ser marihuana o cocaína. Le aclaro, cocaína pura. Es cocaína, de acuerdo. Entonces, bueno, es cierto, y creo que usted también sabe el tema, de qué valor tiene en el lugar donde se produce y qué valor tiene en el lugar donde se comercializa, que es como 50-1, pero el punto es de que usted tocó un tema muy interesante, que es precisamente ¿por qué no están los resultados? En seguridad cuenta eso, los resultados. Sí, los resultados a final de cuentas es por lo que nos miden a todos. Y en mi etapa que yo estuve como gerente también. Entonces, el caso es de que las normas, y hay que entender su alcance, o sea, las normas por sí mismas no van a hacer nada. Las normas solamente sirven como una herramienta que tienes dos alternativas. Que es, a mí también me tocó en una etapa donde yo aprendí a hacer bien lo que me enseñaban mal. ¿Qué significa eso? Que yo repliqué los errores con los que me enseñaron a cómo se desarrollaba la operación, etcétera, y ahí me tiene.
siguiendo, no tenía ninguna referencia. ¿Cuándo cambió eso? Cuando empecé a darme cuenta que existían estándares. Y yo dije, bueno, es solamente hacer ajustes a lo que ya vengo haciendo. La ventaja es de que desde un principio yo entendí que no hacen magia. Las normas son para lo que fueron creados, que en este caso es para lo que está a tu alcance de control directo. Es decir, difícilmente tú vas a ir a, ¿cómo se llama el puerto que tienen ahí en Guayaquil? Así tal cual se llama, puerto, Sí, de Puerto Guayaquil. Contecón, no sé si sea la misma empresa, pero tiene operaciones en Manzanillo, en el Pacífico, en el estado de Colima, Sí, es parte de una, de México. es parte de una Seguramente mundial. lo es. Yo visité Contecón en el 2018, 19, más o menos, y quien estaba como director de seguridad me comentó que ellos estaban implementando la ISO 28000 para ser el primero en ese modelo de negocio en contarlo. Desconozco si llegaron a la última brecha, que es la certificación, pero el caso es de que de las normas, nos vamos a llenar de normas. Imagínense, hay 24,000 normas ISO. La cosa es de que no necesitas tantas para desarrollar algo que tiene que ser de la siguiente manera. Si tú vas a sembrar en el desierto, la planta se va a morir. Es más, ni siquiera van a nacer, para acabar pronto. Pero si tú siembras sobre tierra fértil, que hay condiciones, que en este caso lo traslado a la madurez de seguridad de las organizaciones, pues es tanto como las empresas que no les interesa nada que tenga que ver con seguridad, y cuando digo nada es nada, a las empresas que quizás ya vivieron algún siniestro y entonces dicen, ah, caray, como que sí es importante esto y hay que empezar a prepararme, o que realmente tienen la convicción de decir, pues vamos a hacer un cambio. Aquí se necesita la proactividad y una tierra fértil para que fructifique. De otra manera, los resultados no se van a dar. Adelante. Muchas gracias. Gracias, muy amable. César Morales, después de, sí, del reconocimiento, te cedo la ok. palabra. De entregar el reconocimiento, te cedo la palabra con mucho gusto. Sí. Vamos a llevar a cabo la entrega de reconocimiento y cierre de sesión oficialmente. Recuerden, después de cerrar la sesión, seguimos con la pregunta de Perla, la intervención de César y la charla amena. Por favor, si es tan amable, don Mario Isita. Mario Isita, ¿estás por ahí? Mario. No lo encuentro, capitán. Parece que no está Mario. Pues uno de sus colaboradores que siempre nos apoya, Sergio Loyola, entrégale el reconocimiento, por favor, al licenciado Eduardo. Son brothers ustedes dos. Muchísimas gracias, capitán. Es todo un honor para mí el poder entregarle este reconocimiento a Eduardo Hernández Ruiz por participar como conferencista con el tema de presentación de la nueva versión de ISO 28000, resiliencia en la cadena de suministro, en la sesión 98 durante la tercera temporada de Los Sábados del Capitán, firmado por el capitán Salvador López Contreras y el capitán José Carlos Sánchez. Muchísimas gracias, Eduardo. Es un honor para mí el podértelo entregar y más con todas estas actualizaciones y puntos de vista. Al contrario, Checo, gracias a ti. Desde que tuvimos la primera oportunidad de conocernos, ya cuando eras alguien muy importante dentro de Panasonic, al día de hoy, afortunadamente, hemos conservado esta comunicación. Muchas gracias. Adelante. Gracias a ambos. Y le voy a pedir a nuestro amigo de 1000 batallas, Kael Malo, si da por favor el cierre oficial de la reunión. Por favor, Kael. Claro que sí, muchísimas gracias. Licenciado Eduardo Hernández, increíble la ponencia. Me quedo con 3 cosas. Sí. El trabajo que tienen que hacer las empresas
el involucramiento de la dirección, que lo tocaste en algún momento. El desarrollo completo de estos programas y de estos procedimientos que nos permitan tener un mejor control de gestión. Y la última es las empresas. Todo el mundo sabe, yo soy un promotor de que el usuario final, la empresa proveedora y las autoridades siempre deben trabajar de manera conjunta. Y solamente así es como se pueden realizar este tipo de trabajos y llevar a buen término este tipo de certificaciones, que no es nada más el documento, sino que realmente funcione. Y eso genera otro riesgo, tomando en cuenta alguna otra, una participación, que cuando tienes estas certificaciones y que tienes estas facilidades para poder acceder en importar y exportar, eres el ojo del huracán para la delincuencia, porque saben que tienen una posibilidad un poco más alta de que una vez empacados los productos puedan llegar a término o a su destino sin mayor revisión. Entonces, el estar certificado también te genera otro nivel de riesgo. Te agradezco muchísimo, Eduardo. Y bueno, siendo las 12 en punto, damos por terminada esta sesión de los sábados del Capitán. Muchísimas gracias y nos vemos en el próximo sábado. Muy amables. Muchas gracias, Kael, por tus palabras. Creo que nunca hemos tenido la oportunidad de conversar uno a uno, pero bueno, ya habrá algún momento para intercambiar puntos de vista. Muchas gracias por tu comentario. Es correcto. Gracias a ambos y amigas y amigos, si Dios nos presta vida y ustedes su tiempo, nos vemos dentro de 8 días aquí con nuestra reunión. Le voy a ceder los micrófonos para que lleve a cabo la conducción a Sergio Loyola, que es el que me apoya. Sí, yo tengo que salir a unos, ahora sí que compromisos